Este es el grupo de amigos de las tertulias de Barcelona. Mi nombre es Mafruk Dobregak. El tema del que les voy a hablar es los buscadores del Grial. Los buscadores del Grial es un libro, lo están viendo ustedes aquí. Es un libro en el cual se cuenta un viaje de un periodista que va por tierras del Valle de la Astura, el Valle de los Celtas Astures. Hoy día es el Valle del Esla. El Esla nace en tierras de León, sigue hacia el Duero, pasa por la provincia de Zamora y desemboca en el Duero. Estamos hablando de tierras del Reino de León, tierras de Zamora, ya muy cerca de la frontera portuguesa. El protagonista había ido a Tábara. Tábara es una de las ciudades más importantes, también cercana a Portugal. Ha sido famosa estos días de atrás por una serie de fuegos que hubo en la Sierra de la Culebra, para ubicarlos en de donde estamos hablando. Había ido a unas fiestas, a la entrega de un premio que se da en Tábara, y al volver de Tábara llega, ya es de noche, llega a un hostal, está muy cerca del río Esla, está muy cerca de un puente que lo llaman Puente Quintos. Para darle más idea, hay un monasterio, que es el monasterio de Moreruela. Bien, llega al hostal, y en el hostal está ubicado en un alto, en un castro, un antiguo castro. En el bar del hostal se encuentra con tres viejecitos que están jugando a la oca. Y lo invitan a que él sea el cuarto de jugar a la oca. El juego de la oca a cuatro tiene que ver con el juego de la vida. Me imagino que ustedes habrán jugado, se tira un dado. El juego de la oca es muy tradicional, es un juego celta, es un juego en el cual se representa la vida. Están jugando un rato, le dedico un tiempo a estos juegos, para dar a entender de que los tres viejecitos lo están dirigiendo al periodista por el camino de la vida. Estos tres viejecitos eran tres guardianes de la Dama de la Montaña. Son tres semidioses, tres protectores de una diosa celta. Tienen sus nombres, aquí los podéis encontrar en el caso de que os interese. Cada uno representa cierto aspecto de la vida y van estudiando al periodista. La Dama de la Montaña es una diosa celta que habitaba en aquel hostal, precisamente hacía de tabernera, y pronto esta Dama de la Montaña, en forma de una joven se presenta al periodista y le dice que va a ir a una verbena que hay, precisamente estamos hablando del 15 de agosto, es fiestas por allí, son fiestas en casi todos los pueblos, y en un pueblo que se llama, una villa, que se llama Villa, ya lo dice la palabra, Villa Fáfila. Villa de Fáfila, existe. Le dice que va a ir a esa verbena, que si quiere, ella le lleva. Se montan me parece que eran 4x4, se montan en aquel coche de aquellas montañas, y antes de llegar a Villa Fáfila, esta edición se cuenta, yo conocí el lugar, se cuenta que hay una piedra blanca
no muy grande, que cayó del cielo, es decir, un meteorito. Y este meteorito ha tenido unas propiedades, entre toda la gente de la comarca, unas propiedades de que las mujeres generalmente, si estaban cerca de la piedra o se refregaban con la piedra, tenía poderes fertilizantes. O sea, es una tradición, es una piedra, la llama la piedra blanca. Antes de llegar a Villafáfila, visitan la piedra blanca y no llegan a Villafáfila. Vuelven otra vez, al cabo de un tiempo, vuelven al hostal. Y cuando vuelven al hostal, ya no encuentran aquellos guardianes, aquellos viejecitos que estaban allí protegiendo a... ya no lo encuentran. Y ya vuelven como pareja al hostal. Bien, este periodista es uno de los que buscará más tarde el Grial. A la mañana siguiente sale a pasear el periodista y se encuentra que está también paseando un alemán, por el aspecto y demás, un alemán que es filólogo y que se dedica a estudiar en los cementerios, en las ciudades, en las personas, restos godos. Restos godos, palabras godas, palabras de personas que todavía se llaman y tienen nombres godos, palabras de lugares que tienen godo. El primer nombre godo que encontramos es Campi Gotorum. Campi Gotorum es campo de godos. Campo de godos es tierra de campos. No sé si sabrán dónde nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a una comarca, una gran comarca de trigo, una gran comarca que hay entre Zamora, Valladolid, Palencia. Quizás el centro sea Villafáfila, y también es conocida si han estado por las lagunas de Villafáfila, un lugar lleno de agua, un lugar, unas lagunas grandes, saladas, en donde hay emigran muchas aves. En su tiempo, la laguna de Villafáfila fueron minas de sal, muy importantes, sobre todo si hablamos de la Edad Media, hablamos de un momento en el cual el producto de la sal era muy importante y muy cara. La controlaban, precisamente uno de los que controla la sal son los templarios, con ciertas encomiendas que hay por toda aquella zona. Pero también hay un montón de nobles que intentan tener control en la sal. Bien, tenemos ya los dos amigos, pues porque el libro trata de dos amigos que en cierto momento van y se ponen a buscar el Grial. Tenemos el periodista, que ya tiene una relación con una diosa celta. Tenemos el alemán, que se preocupa de los topónimos, el origen de los nombres, el origen de las personas, el origen que está lleno el cementerio de nombres. Cualquier cementerio de Villafáfila, Villarrín o toda la zona de Tierra de Campos, si vamos, vemos nombres de personas que de abuelo a hijo, de abuelo o a nieto y demás, tienen nombres godos. El libro encuentra gran cantidad de nombres godos y va diciendo lo que significa. Entonces, digamos que el libro, en cierta manera, es un libro de toponimia. Se aprovecha la presencia del alemán porque él dice que está estudiando esto y que ha escrito un libro y que en ese libro nos lo enseña, lo deja y vemos que ha escrito un montón de nombres godos. Siguen caminando y están muy cerca de un monasterio. Uno de los primeros monasterios que hubo y que hay en España, el monasterio de Moreruela. Bien, pues el monasterio de Moreruela, empiezan a verlo. El monasterio de Moreruela tiene características muy especiales, aparte de ser un monasterio cisterciense, de los monjes, pero en los muros del monasterio hay, por ejemplo, pues señales de gallinas ciegas. Hay diferentes señales que han dejado los que han vivido antes
y que nos dan una idea de que estamos en un lugar ciertamente sagrado, pero anterior al cristianismo. Ya hemos dicho que había cosas celtas, ya hemos visto que estaba la piedra blanca, estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de lugares donde hay una piedra donde dicen que, muy cerca, una piedra, otra piedra donde dicen que puso el pie la Virgen, otra piedra, todo en un contorno de 3, 4, 5 kilómetros, con el agua y montañas, otra en la cual se dice que el caballo de Santiago pisó esa piedra. Todo esto ha sido transmitido de boca en boca, pues, por todos los que estamos por ahí, de lugareños de por allí. En el monasterio de Moreruela se encuentran con un cuidador del monasterio que ha sido monje y que conoce muchos de los secretos que hay en el monasterio. Entre otras cosas, conoce un códice, un libro muy antiguo que, por un descuido, terminó en manos de uno de los dos. Y ese libro intentan traducirlo. Intentan entre los dos traducirlo. Desaparece el monje, el cuidador de aquel monasterio. Los dos amigos se dirigen a un priorato, que es el Priorato del Hoyo, que está en una montaña un poco más a 5, 10, 8 kilómetros del monasterio. Se dirigen a aquel priorato en el cual creen que hay una persona que puede traducirle. Esta persona es un mago que se llamaba Vences, que siempre estaba allí guardando. Este hombre trabajaba en Nueva York, ha trabajado en muchos lugares, en muchas televisiones españolas, pertenece a una familia de magos, una familia de José Luis Moreno es uno de sus sobrinos, se llamaba Vences. Entonces ha trabajado con la mayor parte de los en América, en las mejores televisiones, incluso al lado de bastantes presidentes. Tenía fotografías y tenía por costumbre venir al priorato, que tenía pues como unas pequeñas cuevas, un priorato de templarios, hecho para que los templarios que estuvieran enfermos se curaran, hecho para descanso de los templarios, hecho para pescar, porque junto al río tenían sus sistemas para pescar. Era un lugar ideal, que él lo conocía. Lo conocía porque había una casualidad. Él era de tierras de Salamanca, muy cerca de donde había nacido el molinero. Hay un molino allí cerca del priorato, y el molinero había nacido muy cerca, eran amigos de pequeños, total que se venía de vez en cuando podía dejar Norteamérica, venía con un coche inmenso, lo dejaba allá en el priorato y entraba y no se sabía nada de él, no se sabía, solo que iba a veces a pescar, pero otras veces se pasaba mucho tiempo preparando sus números para la siguiente temporada, haciendo lo que quisiera. Intentan llevar el código a ver si él sabe la traducción y bueno, hablan con él. La cuestión es que el cuidador del monasterio aparece cerca de aquellos lugares que yo os decía que había gallinas ciegas y algunos lugares donde había también la Dama del Agua, cerca del río. Aparece muerto. Y él, Vences, su coche, desaparece. Cuando vuelven, es como una pequeña montaña, porque el Priorato del Hoyo está como en un castro también. Cuando suben arriba al castro no lo encuentran al Vences, no encuentran el coche ni nada. Entonces lo que hacen es
ya empieza, en ese libro, en ese Codex, se habla de unos celtas bretones que han venido de la Gran Bretaña, que en el siglo V vinieron y trajeron las enseñanzas y eran descendientes de José de Arimatea. Estamos acercándonos al Grial. Entonces, estos descendientes de José de Arimatea vinieron en barcos desde la Gran Bretaña y unos fueron a la Bretaña francesa y otros vinieron a la Bretaña de Lugo, se llama Mondoñedo hoy día, el obispado de Britania. Hay un obispo histórico, se llama MacLoch, con lengua bretona, y ocupan bastante parte de lo que es Bretoña, lo que es Britania, lo que hoy día se llama Mondoñedo. Ocupan toda esa zona, se extienden hacia Navas, en Asturias, y terminan viniendo a una zona que se llama Navianos, Bretó, Bretocino, un lugar de bretones. Estos bretones son, o los que le dirigen, o los que llegan con los conocimientos de José de Arimatea, el que había recogido la sangre de Cristo en un cáliz, en el cáliz del Grial. Intentando traducir el libro, ya siguen a Vences, llegan hasta Barcelona, en el Carmen, en la Biblioteca del Carmen. Van traduciendo el libro, y el libro lo vamos traduciendo diciendo los que fueron buscando el Grial, los que conocemos que fueron buscando el Grial en aquella época. Lo vamos diciendo en historia, históricamente. Llegan a Barcelona, y de Barcelona tienen que marcharse hasta Nueva York, y en Nueva York al final dan con Vences, y precisamente dan cuando Vences muere. Vences murió a la edad de 104 años. Sus conocimientos o no conocimientos del Grial, sus conocimientos de el que bebía del Grial llegaba a la vida eterna o no, los amigos terminan muy cerca de donde muere Vences, y ahí acaba el libro. Bueno, las palabras, o sea, los lugares que salen, pues son Villafáfila, son Tábara, el monasterio de Moreruela, Zamora. Lo que se ha publicado sobre el libro del que os he estado hablando, que lógicamente pues lo que hago es presentarlo para... No descubro la mayor parte de las cosas que vienen, sino que dice, se ha hablado de él, dice, es mucho más que una novela de aventuras. Se trata de una obra que combina el rigor histórico con el dinamismo de una narrativa novelada. El lector se sumerge en una búsqueda mítica, que es la búsqueda del Grial, que trasciende lo meramente legendario para convertirse en una puerta de entrada al conocimiento profundo de la historia europea. Bueno, lógicamente, si estamos hablando del siglo V, que es el que llegaron los bretones, es el momento en que Antiguo Torno estaba en ese momento ocupado, toda la zona está ocupada por los visigodos. Por lo tanto, hay un estudio bastante profundo de los visigodos. Si se habla de que se crea un monasterio, que es el monasterio de Moreruela, también se habla de los cistercienses y se habla de estos monjes en profundidad, es decir, quiénes lo fundaron, de dónde vinieron, quiénes eran los Bernardos. Son pequeños detalles que el libro nos va introduciendo en él. Y después, pues también un poco de
de celta, de mitología celta, que es como empezamos al principio, que es aquella diosa celta que está esperándolo para introducirlo en el mundo en el cual está. Y bueno, pues hay palabras visigodas, al que le gusten, al que le interese, pues hay muchas. Por ejemplo, aquí mismo, Abelardo, Adelinda, un montón de ellos. Es Enma significa fuerza, Clodomiro, Conrado, Clotilde. Son nombres que muchos de vosotros, y Hermenegildo, Gildo, Cloaldo, pues seguramente que si alguno procede o ha estado por allí, o incluso también en las tierras, en las montañas catalanas también los hay. Son nombres que hoy día Gonzalo, hoy día se oyen, todavía hay personas que se reciben estos nombres, Germán, Griselda, por ejemplo, Germán es el que lleva la lanza, el hombre que lleva la lanza. Se hace la toponimia. Los germanos, proceden de Germán, son los que venían con lanzas, los que llevaban lanzas. Guzmán. Bien, y después lo mismo pasa con los nombres de diferentes ciudades o diferentes villas que todavía existen. También se puede encontrar, por ejemplo, las historias del primer cristianismo. El primer cristianismo, ciertamente, porque si estamos hablando de José de Arimatea, coincide la llegada de los bretones con José de Arimatea, con el Grial, y coincide también con que los godos, en un momento determinado, dentro de sus secretos, una de sus joyas era el Grial. Estuvo en Toledo, cuando vinieron los árabes se tuvo que marchar hacia el norte, del norte se dice que se conserva en Oviedo, y esa es la búsqueda. Vale. Bueno, si tenéis algo que decirme. De acuerdo. Pues nada, ya. Yo no. Todo digamos que lo que hago es escribirlo en un libro y os lo he intentado presentar. Estuve escribiendo algo para ver qué os contaba, pero sinceramente, pues mucho más ya no se puede contar, porque se trata de que vosotros también pongáis de vuestra parte el interés. Vale, pues muy bien. Vale, gracias.